de lluvias y conflictos. Estaba antes para allí con las... Allí tengo las berrendas, estoy ahora para aquí con las avileñas, las tengo para ir comiendo bellotas. ¿No veis esta finca a trabajar? Pues esto pronto lo veréis perdido. Pronto veréis todo abandonado también. Lo digo de verdad. Da para ir unos perros de la caza. Todo este olivar, pronto lo veréis todo abandonado. Hay un montón de perros para allí liados. Esos perros como medio sagüesos. Madre. Esos perros para aquí no valen. Están para allí. Pues todo esto lo veréis pronto abandonado. Eso lo digo yo. Si seguimos en las redes sociales mucho tiempo, de aquí a pocos años no se verá. Esta es una buena finca, pero como son de bancales. Y el hombre no tiene descendencia. Vamos, tiene, pero no están aquí. Están allí los perros. Un perro marrón y otro blanco y negro. Un sagüesa de eso no vale nada. Se han estado toda la mañana ahí con 40.000 perros. Toda esta finca, pues esto era una riqueza que había antes, pero ya nada. Fincas trabajosas, en cuanto que la gente, el abuelo que las mantiene, pues en cuanto se quite esta gente, pues ya los jóvenes nada. Ahí mismo, de ahí para abajo hay un olivar buenísimo abandonado. Y esta es una buena finca. Anda aquí unos 500 olivos más, que es de un amiguete mío, pero vamos, que ya tiene 60 años el hombre, 60 y tanto, ya cualquier día fracasan y la finca se abandona, no hay relevo generacional. Esta finca para tractores pequeños, para colas con máquinas estas variadoras, la gente no. Aquí no hay gente, ¿eh? No hay gente. Escucha los perros. No hay gente a campo. ¿Eh? Yo no veo a campo a nadie. Ahora con la caza y ya está. Se está abandonando España entera. Ay, Jesús. Vaya perro, esos sagüesos yo no los aguanto, macho. Uh, uh. Esos que se han quedado para ahí, de caza. Ya os lo he dicho, que estos días de agua antes, venías para aquí y veías pastores con las ovejas. Ya, ni pastores. Es que aquí no quieren el ganado. Son malos, pero malos. Esas vidas se acabaron, os lo digo yo. La vida de esta de pueblo. Ya todo el mundo va deprisa y corriendo y fuera. No es que esa finca está abandonada y aquí abajo hay otra abandonada. Pues cuando este hombrito fracasa, mira qué viña tiene aquí más bonita. Aquí una viña. ¿Ves lo que hay? Nada. ¿Lo ves? Tenían las parras puestas. Estaba todo el terreno aprovechado, ahora no se aprovecha nada. Mira, es que se llena de alcornoque la finca cuando se dejan de sin trabajar. Ahí hay una finca sobre el arroyo, mira el colibo. Está abandonada completamente. Es que todo se está abandonando. Es que es una cosa que yo no sé qué está pasando.
Aquí del pueblo se está yendo toda la gente, se han ido más gente y más gente que se quiere ir. Madre mía, se va la gente de los pueblos. No hay nada, un bar solo y... Yo qué sé. Esto es una pena, por donde quiera que vaya. A ver las parras donde están sembradas. Aunque no, aquí ya toda esta sociedad se va a destruir, ¿eh? Todo deprisa, todo el mundo va deprisa, corriendo. No sé, yo, esto no sé. Entre los políticos estos que nos han metido en tantas bobadas. No sé, esto pinta mal, ¿eh? Os lo digo yo que yo estoy viendo fracasar. Yo es que no sé si es que me doy cuenta yo solo. Pero es que no sé, ya lo he dicho yo muchas veces, como yo siempre estoy en el campo, pues estoy viéndolo todo. Yo veo lo que veo, que está todo el campo, que es que esa finca la conocí yo, trabaja perfectamente, igual que esta que os estoy enseñando. Está limpio, no tiene el hombre bien trabajado, pues este hombre lo trabaja bien. Antes que a este hombre le pase algo, que ya es mayor, esta finca se abandona. Bueno, todo el capital que tiene este hombre. Somos la generación que vamos a ver destruirlo todo. Chachocha. Qué cosa. Es todo deprisa y corriendo. Vivimos en un mundo de prisa, de tarjetas de crédito, de pagar, de comprar, de luces de colores. Y esto todo se olvida. Luego, estos hippies que vienen para aquí, cogen un cachino huerto como esto y ya está lo único que hacen. Mira aquí este hombre, todas las parras ya podadas, mira, todas podadas preparadas, las parras, los olivos todos preparados. Nah, esto acaba mal. Ciclos de la vida, ¿eh? ¿Cómo es la vida, eh? Mira las parras. Son ciclos. Mira aquí un olivar abandonado, mira. Y esto otra finca abandonada, mira cómo está esta finca. Madre mía, todo abandonado. Pues este hombrito que de lo suyo para acá lo tiene preparado, pues de aquí a nada, pues esa maleza invadirá todo esto. Esto sería otra viña. Anda, mirad, tira hasta un laurel. Mirad, un laurel. Esto era una viña, mirad, y un olivar. Está todo abandonado, todo abandonado. ¿No os dais cuenta que este hombre está todo rodeado, este hombre de finca abandonada? Este cuate que le pase algo y así por todos lados, ¿eh? Estamos quedando 4 en el pueblo. Me estoy dando cuenta yo que 4, ¿eh? 4 personas. Con ganado yo solo. Y fincas 4. Y gente que se va a ir del pueblo, un montón. La juventud se está yendo toda, todo el mundo se va. Nadie sale y los matrimonios que así no salen ni al bar, no, nada. Un cacho bar y ya está. Es que no. No hay nada. Este pueblo está condenado a desaparecer, ¿eh? Lo han matado unos cuantos, ¿eh? Os lo digo de verdad. Los pueblos estos los matan unos cuantos. Caemos en Santibáñez el Alto, hay un montón de juventud que trabaja en todos los olivares, tienen para aquí para Torre un montón. Pero aquí en este pueblo, como se tiraron a la vida pues de esto de riquinos y de que el campo no esto, pues solo han quedado 4 familias del campo. No suena ni un campanillo, ni un triste campanillo. Aquí están las avileñas, mira, las tengo ahí en esos robles. Y ya está. Olvídate del campo ya. Madre mía. Yo no sé de qué va a vivir la gente, la verdad. Si es que, ¿verdad? Si cualquier cosa gana uno más dinero que esto. Si es que esto está todo matado. Eso olivo abandonado y lleno de aceitunas. Otro olivo abandonado, fincas abandonadas por todos lados. Y esto pues, porque quedará el directo para ir a las redes sociales. ¿Sabéis que me roban un montón de vídeos y los suben otra gente a sus cuentas? Y es que ha hecho uno de TikTok hasta una cuenta con mi nombre y todo, Jesús Manuel Autóctono.
Y coge los vídeos y los coge el tío, los sube él, los tiene monetizados él, los graban y los suben y los monetizan ellos. Bueno, no os podéis ni imaginar la de gente que está haciéndome eso. Como no tienen, me cogen los vídeos, los graban y se los suben a sus cuentas. Pero es que está puesto hasta mi nombre. Pues pronto veréis dentro de unos años como, bueno, no seguiremos con las redes sociales. Pero si siguiéramos enseñaba esta finca dentro de 5 años, seguro está todo abandonada. Vamos. Y tan seguro. Una buena finca de olivos aquí, que es todo de uno. Con muchas higueras, con una fuente que tiene que no se seca nunca, que haya bebido yo este verano y os la he grabado. No sé, está la gente como con prisas corriendo, se piensa que se van a morir, que se va a acabar el mundo, yo qué sé. Está toda la gente atrofiada la cabeza, de aquí se quieren ir, un montón de gente se quiere ir. Con todo el que hablo me dice, cago en Dios, me si me encuentro trabajo para ir, me voy de aquí, pues aquí no hay nada, no hay bares, no hay nada. Se han puesto, ¿no? Se han cerrado, Pero si hace 10 años este pueblo era brutal, aquí había un montón de bares, 8 o 9 bares. Pero es que luego, claro, aquí antes la gente salía por las tardes, por las noches, los días de agua, pero es que ahora sales al bar y te critican. Están mirando, vigilando a ver si sale alguien. Claro, entonces la gente ha empezado a hablar. Los 4 esos que hablan mal de todo el mundo se están cargando el pueblo. La gente no se quiere dejar ver. Te vas a Gata y te encuentras gente de Torre. Te vas a otro pueblo y te encuentras gente de Torre. Y aquí vas y están todos como escondidos, como mirándote así como agazapados. No todos, algunos, muchos. Así que esto ya, antes cogías un tamboril, un día de agua, 4 amigos, ibas por la calle tocando el tamboril bebiendo vino y la gente se alegraba. ¡Ostras, venga, fiesta! Ahora haces eso, llaman a la Guardia Civil y empiezan borrachos, no sé qué. Madre mía, pues perfecto. Eso yo, vamos, yo os lo juro, mi padre cogía el tamboril, que iba a tocar el tamboril, cogía a mi padre el tamboril y cada 2 por 3 estaban por ir por las calles tocando el tamboril y bebiendo vino. Y toda la gente se alegraba, hoy ahora se hace eso. ¿Te fusilan en el pueblo? Os lo juro, ¿eh? Eso, vamos, mi padre eso hacía siempre. Más gente, había gente en el pueblo, estaba otro que también que tocaba el tamboril, en cualquier momento se hacía una fiesta y todo el mundo alegre. Ahora haces eso, es que te fusilan. Mira qué borrachos son, ay, qué vergüenza cómo van. ¿Qué pasa? Pues han llegado a una situación que ya la gente no sale y dice, es que el pueblo no tira, es que el pueblo está... Toma, es que el pueblo ya viene de hace tiempo para acá, no es de ahora. Es una viña aquí, que esto no es una viña también, ¿eh? Está abandonada, mirad. Todas las parras abandonadas. Quitaron lo de vender vino en los bares, otra cosa. Antes la gente hacía vino, vendías en el bar. Pues claro, pero ahora han quitado. Prohibieron vender vino en el bar, pues las viñas abandonadas. Si aquí es la economía esta de hacer antes que era así, pues que la dejen, que eso ha estado toda la vida, hombre. Pues nada. No, pero antes los días de agua se llenaban los bares a tope. Empezaron todos a mirarse de reojo los cuatro santos, que son unos santos, que ellos no beben, ni salen, ni se divierten, pues así está el tema. Coge tú un tamboril y vete por la calle. Que te, que te fusilan en el pueblo. Yo... que sí, que antes vamos, yo, mi padre toda la vida, mi padre cogía el tamboril, pero unas fiestas preparaban para ahí. Y la gente se alegraba, llegabas a un bar, ahora entras en un bar, tocas un tamborilero, te echan del bar. Cállate ya que eso hace ruido. Se ponen así, está la gente como amarga. Están los 4 intelectuales. Pero si es que yo tengo amigos, vamos, mayores ya, y cuando yo sube ya, hasta médicos les gustaba eso. Esta gente que había estudiado no veían mal que la gente tocara un tamboril. Hoy ahora, madre mía, qué deshonra. Aquí va un camino ancestral, eso es un camino que vas a por ir para abajo a la dehesa. Mira cómo está el camino, ya me darda.
Chacho, que no quieren ya que no. Así se hunden los pueblos, ¿eh? Como todos empiecen con el qué dirán, que den por saco. Coge, vete a la plaza un día de agua y haz una fiesta. llaman a la Guardia Civil y te echan del pueblo. A buen día. Lo que es que está el pueblo, me dice a mi mujer, está como nunca no que estoy a llevar de 10 años para acá, de 10 años, 12 años para acá, esto ha cambiado y se está cambiando cada vez más. Bueno, yo no he notado cambiar más, pero lo que es este plan de que nadie quiere salir al bar, que están todos como escondidos para que no los vean unos y otros, pues ¿de qué te tienes que esconder? Me cago en Dios, pues que no se puede salir. Chacho. Esos perros se le han quedado para allá atrás, de caza. Se van con el rastro, son como sabuesos y esos se tiran todo el día para ahí. Valen pana. Desde aquí fue donde me vieron a mí y a mi hermano meter las vacas allí enfrente. Teníamos 11 años o para ahí, o 12 o menos. Que lo contra el día de Jueves Santo, sacábamos las vacas, cogimos mi hermano y yo, las metimos ahí, mi hermano Marco y yo, en esa finca. Y vimos desde allí, vimos a un hombre con un caballo blanco por aquí. El tío se fue, eso porque esa finca era de un ricochón del pueblo, eso es de cuando Franco había sido alcalde. Pues el Viernes Santo, al día siguiente, le dije a mi hermano, vamos a meter hasta bien ahí las vacas. Sí, cuando estábamos ahí con las vacas llegó el tío que tenía un Land Rover. Y nos echó una bulla que no veáis. Bueno, que habéis metido las vacas ayer en mi finca. Un chulo. Güey, desde aquí nos vio el tío. Pues estábamos nosotros ahí con las vacas en ese valle, las estábamos metiendo por allí. Y lo vimos el caballo blanco, venía el hombre andando por aquí, se iba para el pueblo. Fue y se lo dijo al ricachón. Al día siguiente vino el ricachón a buscarnos. Fue la madre que lo trajo. En aquella finca las metimos. En aquella finca tuvimos nosotros alquilado muchos años para las vacas. Tenía mi padre. Se metían las vacas así, en las casas. Íbamos mi hermano y yo a torear los becerros. Metíamos las vacas, se metían allí, pues, sacábamos las vacas y quedábamos los becerros, nos montábamos encima. Menos historias pasábamos ahí, volaban los becerros. Las moruchas, cuando se calentaban, se tiraban, que no veáis. Y el tío se chivó. El día siguiente estábamos otra vez con las vacas, con la misma idea, atrás nos pilló el tío. Buen día. Habéis metido allá en las vacas aquí y no vuelves a meterlas por no sé qué. Pero que no ves para que ni un pastor que no veas, ¿eh? Que no veas ni un pastor. Madre mía, qué ruina. Esto es increíble. Estaba allá las vacas aquellas. He bajado por allí, no ves a ni un pastor, ni con nada, no ves a nadie. Esto pinta mal. Chacho. Todo esto que era todo olivar, está todo llenándose ya todo de robles, no ves los robles, todo lleno de roble y pino. Todo eso lo he conocido trabajado, se está llenando todo de pino y roble. Abandono total. Que mirar ahí, hay un olivar, que olivar más bueno, está lleno de alcornoques y de todo. Madre mía. ¿Qué será de estos mundos? Antes venía la gente a poner varillas para coger pájaro. Ahora vienes a poner una varilla y te meten en la cárcel. Güey, qué ruina. Nada, la gente en casa metidos y de casa se van para ir fuera, cogen el coche para ir fuera para las ciudades y fuera. Y el campo, vamos, pero es que no ves a nadie. No, yo os lo digo, que vosotros me veis todo el año, en verano, invierno, a ver a cuánta gente me busca aquí con ganado. No, ni con ganado ni con sin ganado. Chacho. Qué mundo. No sé yo. Mira, aquí estos olivos que tienes en el medio también ya están abandonados. ¿Ves que los estáis por quitar? Un cachito de olivos que hay aquí.
Está, se abandona todo. ¿De qué quedará comer la gente de la ciudad? Que no ha quedado ya nadie de campo, que la gente de campo autóctona ya no ha quedado, lo digo yo. Esto ha sido una barrida que han hecho con la... Yo no sé, que esto se lo han cargado todo. Ahora mismo todos estos lechuguinos se los comen las ovejas. O un pastor para aquí con ovejas. Esto, lo de las ovejas las tienen sueltas para ir día y noche, ni las cuidan. El ganado hay que estar con él, con las ovejas. Las extiendes aquí un rato, comes ras, y ya está. Se está mejor en casa. Tiene esta aquí en el medio, esta finquina de olivo que sea de otro hombre abandonada, que esta no sé de quién es. Pues si pregunto si sé de quién será, pero que no. Y ya está abandonada, mira, los olivos cargados de aceitunas, Aquí va el camino. Por aquí va un camino. Por aquí, por aquí. Mira estos olivos abandonados y cargados de aceitunas. Se quedan más aceitunas por coger que las que se cogen. Mira. Están cargados de aceitunas. Esto es el camino. De este canchal a este. Mira. Lleno de aceitunas el olivo. Y abandonado. Por aquí va el camino. Este era un camino histórico, pero ya ni histórico ni nada. Mira. Por aquí va el camino, por esa calleja para abajo. Que no, que yo os lo digo, que esto estoy yo, la cosa está ya seria, Chacho, como a barrio. Antes estaba para que un tío mío que tenía ovejas, se ha muerto mi padre, veías para allá a mi padre con el burro, a mi tío, veías para allá 4 o 5 viejos para aquí, todos los días lloviendo y nevando, estaban siempre a campo, los veías por el... Es que ahora no veía a nadie. Y eran gente buena, era el que pasaba todo amargado. Ahora pasa para cualquiera que si el que no está amargado tiene un problema, el que no tiene otro. Mira una higuera aquí en el canchal. Mi tío tenía ovejas por 3 o 4 sitios. Siempre lo veías por la mañana y por la tarde con las ovejas. Al otro con el otro, con el burro, al otro con no sé qué. Oye, que se han muerto toda esa gente acá al pueblo barrio. Qué cosas, No ha quedado aquí un alma, no ha quedado alma en pie. Y esto si yo me voy de aquí, pues para aquí no queda nadie ya. Eso lo quedo yo. Wendy, este mundo da miedo. En otros pueblos ahí, Santibáñez, es verdad, la gente trabaja en Gata igual, hay juventud por el campo. Aquí nada, 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 4 viejinos y se acabó. Este hombre todo aquí viene amontonado para quemarlo, toda la finca la tiene este hombre bien limpia. Pues igual que fracaso. Hay una finca de mis primas, que esa finca la tenía mi tío, vamos, bordar. Está completamente abandonada, está todo abandonado, si es que ya no se puede. Si es que se quitan las ganas de comprar olivos ni comprar nada, porque es que esto va a quedar todo arruinado. Cago en 10, qué vida. Esto ya está acabando, se está acabando el mundo rural. El mundo rural este así autóctono de fincas así, de bancales, esto está acabado, Y luego el otro, el de grande, eso es lo que va a quedar, los grandes estos por ahí que se hace todo con un tractor y desde casa. Pero la vida de esta gente como yo que pasamos la vida en el campo, eso se está acabando. La gente está en casa metido en el sofá. ¿Qué cosa? Vamos, un día estás para morirte, te puedes quedar en casa. Están llamando a los perros.
Vamos, te estás muriendo de un dolor fuerte, pues puedes estar en casa. ¿Qué pinta un ganadero en casa todo el día, por favor? O un agricultor. Yo os lo digo que estoy viendo fracasar este pueblo, vamos, y más, pero sobre todo Torre, lo estoy viendo caer, pero vamos, de mes en mes. El otro día, dos que se han ido ya del pueblo de vivir. Se van del pueblo, ya no quieren vivir aquí, se van. Porque claro, dices es que no hay nada, no hay gente, no pueden ir al bar. Y aquí hay unos cuantos que salen al bar, que también me han dicho que cuanto que le pase una cosa, se van del pueblo. Que son los que más salen. Esos como se vayan, esos sí que salen al bar y gastan dinero y... Vamos, que ves a alguien por la calle, solo ves a ellos. Como esa gente llega a irse, vas a ir por las calles, te caes para ir a mitad de la calle un viejo y no sale. Vamos a ver quiénes son los cazadores, eso. Está llamándolo por allí. Está el tío allí. Vamos, ni caso te hacen los perros. Ahora mismo estos higos se ponen, esos los comen todos los jabalines, la fauna salvaje. ¿Por qué? Porque la matanza tradicional se está convirtiendo ya en que todo burocracia, papeles. Tienes un cerdo en casa y te hacen 40.000 papeles, pues la gente ya no quiere tener ni cerdos en casa ni nada. Uy, mira quién era, mentira fina. Y es lo que está pasando, esto entre que la gente ya no quiere tener animales, porque los animales es un atadero que no te puedes ir a ningún sitio, y luego te vienen todas las historias estas de tanto papeleo y tanta bobada, que aquí se está acabando todo. A ver, ¿a dónde hay una parra? Y bien trabaja. Yo os lo digo que esto no pinta nada de bien. Sí, porque la gente trae el aceite de otros países ya y todas esas cosas. Si es que, ¿verdad? Decimos que es que España, si lo traen de otros países, si alimento va a haber siempre. A nosotros nos prohíben, aquí después nos dan pagas y paros y si aquí hay dinero a tope, lo he visto yo. Aquí en España están quejando, nos quejamos a veces de esto del paro, pero si a cualquier ricachón le dan una subvención por hacer cualquier cosa millonaria. Si es que lo que pasa aquí sobra dinero en España para troche y para moche. Mira aquí que y por eso todo esto no vale para nada ya. ¿Para qué vas a criar un cerdo o dos cerdos que te cuesta echarle de comer? Venía a coger higo. Si después vas a la tienda y compras chorizo, jamón y todo lo que tú quieras. Mira cómo están estos olivos abandonados. Dobrados la aceituna. Muy cara está el aceite, ¿no? Muy cara está el aceite. ¿A cuántos habéis visto para aquí venir a buscar a coger aceitunas a media o que te las vendan? Nadie pregunta aceitunas. Antes yo las he cogido a media, 9 céntimos hace nada de año. Ahora ya nadie quiere hacer nada. Todo el mundo, es que el aceite vale caro, ¿no? Pues poco veo venir aquí a coger aceitunas para hacer aceite. Cuando tú llevas 2.000 kilos y con el dinero de 1.000 kilos pagas los otros 1.000 kilos y te queda gratis el aceite. Pero como aquí decimos todos, es que hay dinero a trochimochi. En España no se acaba el dinero. Pues no trajimos oro de para allí. Bueno, creo que no, que después no es tanto oro. Pero es verdad, cualquier negocio. Ahora mismo ves un cacho bar, abre un cacho bar y los ves que se compran unos cochazos, se van de vacaciones, se compran apartamentos en la playa. Pues entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Si es que yo es porque vivo en esta vida que esto no da un duro, pero a veces me entra ganas de montar un negocio para ahí, un bar o hacer algo y quitar todo, ya olvidarme de la ganadería, porque esto llevo toda la vida detrás del ganado. Ah, qué problemas y problemas. Esa finca de paya de unas primas mías, una finca llana, buenísima, con agua, con una caseta. Mira cómo está. A ver, te vas a la ciudad, si esto no vale nada. Mira, cómo está. Esto lo tenía mi tío, vamos, madre mía.
Uy, ahora. Igual que este hombre, si este hombre lo estoy diciendo, que por eso lo he grabado, esto lo vamos a ver abandonado, lo voy a ver yo abandonado dentro de nada de tiempo, como esto. Y así por todos lados. Sí, como dice la mina, dice que no compre, vamos a comprar por ahí un par de olivares para el lagar, pero no sé. También esto también, así el muchacho se va a derrotar la vida con quedarse aquí en el pueblo. Se está yendo todo el mundo. Y es que no sé, pues es que esto es una cosa. Yo ya tengo la vida destrozada, pero no se la voy a destrozar al hijo con que se quede aquí en este pueblo, porque es que aquí no hay nada. Es que no quieren ni ganar, hay muchas fincas abandonadas, pero la gente no ve, no quieren que haya ganado. Están a cortarte alambrada, a abrirte puertas, a hacerte de todo lo malo. Ah, pues 10. Ah, qué finca tiene aquí, tiene a mi tío. Madre mía, aquí sembraba de todo. Esto ya nada. O sea, que aquí hay un olivar en este pueblo. ¿Ah? Cerraron los molinos, ¿no? Que contamina. Y se han cargado el campo los que han estudiado. Los que han estudiado se han cargado el campo, ¿eh? El colibos tiene aquí mi tío. Ahora tiene al cornoque, al corno que tiene. Y al colibar tenía aquí. Estos trabajaron, esta gente, mi padre, mis tíos, y estos trabajaron como perros. Estos iban para el norte, venían después para el pueblo, compraban fincas. Y estos trabajaron de verdad. A estos sí que a estos les sobraron las costillas y iban a trabajar. Madre mía, lo que era esta finca. Todos lo sembraban, ¿eh? Todos sembraban de todo. Pero eran otros tiempos. Que antes había cochinos en casa, todo el mundo hacía matanza, no se compraba apenas nada, era todo comprado. Y como ahora tenemos todos dinero, es verdad, es que ahora nos sobra el dinero a todo el mundo. Madre mía, es que es verdad, España se ha vuelto. Eso es lo que pasa con los países cuando se hacen ricos. Europa entera ya está súper rica. Entonces Europa no necesita agricultura ni necesita ganadería. Europa es rica. Luego también es una población muy envejecida. Ahora somos muchos, pero dentro de poco en Europa vamos a quedar 4. Van a quedar 4, que yo a lo mejor también me muero. Porque esto nadie sabe cuándo cascamos. Entonces Europa, pues pasa eso, nos van a invadir otros países. Hay un manzano. Ahí tiene una caseta de una casa. Una caseta. Aquí había otro manzano, miradlo. Estaban fincas que daban de todo. Y es lo que pasa esto. Europa, pues lo que ha pasado. Nos sobra de todo, se trae de otros países y fuera. Dice, aquí, ¿para qué queréis sembrar la tierra? Si podemos traer las cosas de otro sitio. Que trabajen los países más pobres para nosotros. Y es lo que está pasando. Mirad, esto es un manzano. Esta finca en aquella época valía un dinero, ahora ya no vale nada. Totalmente, ¿eh? Cualquier persona para ir destaca a trabajar en un cacho fábrica tiene una paga de 2.000, 3.000 euros al mes. ¿Para qué vas a sembrar? ¿Y para qué vas a engordar cochino? Para nada, para que te denuncien. Es lo que pasa, el dinero destruye un país. Somos ya ricos todos. Ya me lo decían una de Madrid, que eran todos millonarios en Madrid. Tenía razón. Me decía una, el muchacho que va a las cabras, que si iba yo, que va él, le he dicho, tú, yo verá con su madre algunas cosas que te... Le he dicho que vaya a él, pues dice que no, que vaya, que él se va a las cabras. Mira el colibos tiene aquí mi tío. Mira el colibos. Es lo que pasa, el dinero destruye. A mí me toca la lotería y me mata, me muero, ¿eh? Me muero. Es que ahí es que me muero, ¿eh? Porque ya tienes que abandonar toda tu vida, ya tienes tanto dinero que ¿qué haces para aquí con el ganado? Ahora hecho de comer, y es que esa vida para mí me mata.
Eso está pasando en España. Somos todos ricos, son todos ricos, somos todos ricos. Pero dicen cuando me dicen a mí eso de, "Es que, ay, ¿cómo está el pueblo?" Y yo, "Pero, ¿cómo lo han puesto? ¿Cómo va a estar el pueblo? Si la gente sale al bar y te critica, pues nadie sale. ¿Qué pasa? Pues así está pasando, pues no hay bares. Y es que eso todo es una vida social que había antes, ha desaparecido la vida social. La gente regaba, había dúas, que eso también era convivencia social. La gente convivía y se respetaban. Ahora no, ahora sé que hay agua y regamos dos, nos matamos por el agua. Y antes de esa fuente, que hay una fuente, regaban mi tío y por ahí para otros cuatro. Nadie reñía, todo el mundo se llevaba bien. Ahora a matarse. A matarse, ¿eh? Si eres bueno, te comen y te comen. A mí me llevan comiendo años por ser bueno. Te tienes que dejar comer. Te tienes que dejar quitar finca, te tienes que dejar comer. Ahí me han matado animales, cabras, pues no me han matado cabras. Y yo siempre sin querer, bueno, pues la han matado sin querer, no, pero bueno, que siempre sin querer. Luego una vaca mía o una cabra pisan algo, ya me está. Oh, a mí nadie me ha denunciado. Yo nunca, a mí ningún particular he tenido problemas. Pero le he tenido que, a una yegua le tuve que pagar por una potra 400 euros. Oh, por no reñir con él. Pero yo, porque el ganado lo meto en fincas que conozco y tal, y conozco a los dueños, pero que hay que tener un cuidado. El otro día una vaca esta se metió ahí y me llamaron. Y lo mío, todo el mundo. Yo siempre digo, me dice la mujer, pues tú, ya, pero yo qué sé, y si algún día le hago yo, es que me dice, pues sí, pero es que tú siempre dices, si algún día haces y después te están siempre llamando la atención. Igual, me llaman a cualquier hora para ayudar a cualquiera, voy corriendo a ayudarle y nunca me ayudan a mí. Me dice la mira, si es que después nunca te ayuda, y ya, y si algún día me hace falta. Aquí tiene una buena finquita mi prima. Y llanita completamente esta finca. Bueno, tiene este bancal solamente. Esto no puede ser. El anumbo en grupo. Que para aquí no pillas a nadie, ¿eh? Antes veías para aquí, te os digo a mi padre, a mi tío, veías para aquí a gente venir con un burro, con un cargo, con un tractor. Es que ni tractores, ni burros, ni nada. Chacho, todos los autóctonos de verdad han desaparecido. Y ya os digo, y si pasa algún senderista es que te mira hasta mal. O si pasa algún país de estos y te miran así de reojo, empiezan como con odio y de, ¿pero qué odio? Es verdad, os lo juro, pasa por ahí cualquiera, le da odio porque están las vacas ahí comiendo. Está bueno, y antes pasaba cualquiera, mi tío mismo me decía, pa' ayer comía para las cabras. Tal, se hablaban de cosas de campo y ahora, madre mía. Vaya olivos que tiene aquí mi prima, mira. La ciudad es lo que tiene. Esto no sé yo, no sé yo. Que ahora mismo aquí no hay nada, la miran está todo el día conmigo. O sea, es que aquí no hay nada en el pueblo, para nada. Solo que campo, campo. Y campo solamente a lo que le gusta el campo. Este puede llevarme todo el ganado otra vez para la sierra, todas las vacas, os lo juro, Este puede para aquí cortan alambrada, aquí, para allá arriba sabes que bien se está, para allí no te toca nadie, nada, 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 nada. Porque no hay carreteras, no hay pistas.
Es que aquí abajo, esta mañana la fui para allá a la puerta de la Lisea que hay abierta, tengo que ir antes de vigilar. Aquí han cortado todas las alambras. Esta vez se la han cortado casi todas las alambras. Allá no se puede meter animales sin collares, se escapan, han cortado toda la alhambra. Agujeros por todos lados. Desde esta tarde día el muchacho vamos a aceitunas un rato, pero va. Y vamos para allá. Es que otra finca de olivos abandonada, mirad, pero llanita, ¿eh? Esta no es de mi prima, de prima de aquí para abajo. Mira estos olivos, abandonados aquí, esto está todo abandonado. Está el campo abandonado. O sea, que alcornoques que se han criado, ¿eh? Fíjate, las plantas autóctonas nacen solas, ¿eh? La madroñera, el alcornoque, os lo he dicho, y el roble, nacen solos. Mira el colibo. Está todo abandonado. Que lo digo yo, que esto se está abandonando todo a marcha forzada. Qué cosa. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a ver la destrucción del mundo. Vamos a ser la generación que lo vamos a ver, ¿eh? En el mismo camino, un cacho de olivos abandonado, mirad. Mirad, y cargadito de aceitunas el pobrecito. La madre tierra nos da su fruto y nosotros lo abandonamos. Nos va a castigar Dios, mirad. Mirad qué aceituna. Y el olivo abandonado, nos va a castigar Dios, déjate. No quiere decir que el aceite vale cara. Poco cara vale el aceite cuando están paquitos las aceitunas por coger. ¿A que sí? Aquí el tener un pueblo que ya fino, mira. Esto nadie te dice nada por coger las aceitunas. De estos olivos abandonados nadie te dice nada. Están abandonados. Te lías a coger aceitunas y haces aceite para todo el año. Para dar y para regalar. Y sin robar nada ni hacer nada malo. Dice, está el aceite, coge. No crees que la gente corre mucho por la aceite. Mira, hay un capital. Hay un capital de aceituna. Está cargado de aceituna. Y el dueño está cobrando el paro de 426 euros, el de 52 años. La mujer también. Pero el hijo que tiene, han encontrado un trabajino y las aceitunas por coger. Pues vete por las tardes a coger las aceitunas o vete por los fines de semana. Dice que no, que el fin de semana es para descansar. Por eso digo yo que poca falta nos hace el dinero. Es que fíjate qué pollo de olivo ya no está abandonado. Se ha hecho un alcornocal. Chacho. El olivar se convirtió. Esto lo conocí yo todo trabajado. Que esto tienen 10 o 20 años estos pinos, estas zardas. Madre mía. ¿Qué será de estos mundos, Dagale? Unos olivos aquí milenarios y están completamente... Esto está todo, madre mía. Y están plantando olivar súper intensivo por todos los sitios. Si aquí se trabajaran todos los olivos abandonados que hay, mirad. Pero claro, el olivar este tradicional es duro de trabajar y no hay gente. Pues nada. Así es como llegan las destrucciones de los países y luego vienen las calamidades y el hambre y las guerras. Vienen por todas estas cosas. Porque la gente cuando tiene 5 duros en el bolsillo se cogen orgullo y empieza, ya no necesito nada de nadie, yo pues ya tengo no sé cuánto. Y ahí es cuando vienen los odios y vienen las guerras y viene todo. Cuando ya no se quiere, ya sobra, somos todos ricos. Son lo peor que hay. El ser humano nunca aprende. Vuelve a tropezar en la misma piedra. 2 robles y un olivo. Así es como vienen las catástrofes. Así. Abandonando lo que estaba trabajado por el ser humano. Pero mira que alcornoques hay, ¿eh?
Alcorno, pero un alcorno que ya para quitar el bornizo, ¿eh? Chacho, chacho. Mira, otro olivo ahí. Un pollo de olivos abandonado. Dice, la vida, yo ya me he dado cuenta, yo antes pensaba que esto tenía solución, pero ya me he dado cuenta que aquí no hay solución ninguna. Esto es autodestrucción total, total, total de un sistema, de un método de vida, de unas tradiciones, de todo. Esto se ha cargado todo, 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 lo digo yo que esto va todo. Extremadura va a la ruina, Sierra de Gata va a la ruina a marcha forzada. Todo el mundo a las ciudades, a las ciudades. Ahora es que haremos en la ciudad. Sales por la tarde, venga escaparates, venga bares para tomarte Coca-Cola, buenas terracitas. Ahí, claro, y dinero. Aquí que hay, mirad, zarza. Para aquí nada más hay que zarza y yo solito. Toda la tarde solo para aquí. Todos los días solo. Aquí va a venir a ponerte a trabajar olivos ahora. Vaya olivos más buenos, eh. Pero así es como se destruyen los países, empiezan las guerras y empieza todo. Nunca se puede abandonar una cosa que ya está hecha. Si este olivar estaba trabajado, es que dicen, hay gente en las ciudades que quiere venir a los pueblos. O los políticos tienen que hacer ahora mismo, esta finca está abandonada, llama a los dueños, oye, no trabaja en la finca, que la hicieran un banco de tierra. Y a la gente que quiera tierra, dársela en su fruto mientras trabaje, para estar así abandonada. Pues trabaja que saca aquí 2.000 kilos de aceituna, pues tiene ahí 200, 300 litros de aceite, que el aceite se está poniendo muy cara, pero como todos tenemos mucho dinero, pues ya está. Este es el país de los dineros. Claro, todo tenía que ser así. Sí. Quitarlos el gobierno, quitar estas fincas, todas las que están así abandonadas, quitarlas. No quitar, que dárselas a la gente que las quiera trabajar. Ya está. Si la tierra es de todo el mundo, si nadie es dueño de la tierra, ¿qué más da? Pero que produzca aceite, que produzca y la gente se pueda alimentar. Es que estamos llegando a una situación que, como tenemos tanto dinero, va a llegar el día que vaya a saber lo que va a valer alimentarse. Ya están haciendo aquí un pino, mira. Yo siempre he sido partidario que en la tierra hay que trabajar, el que la quiera trabajar. O con ganado. Yo, por ejemplo, meto aquí el ganado, que me venga a mí el dueño de esta finca y me diga, no metas aquí la vaca. Vamos, que le digo de todo, digo, ese chiso está abandonado. A mí lo ha abandonado. Se puede meter todo ganado. En mi pueblo vender leche fresca, aquí que va a ver si aquí no hay gente, hombre. Antes se vendía mucho. Mira lo que ha cambiado la vida. Cuando yo era pequeño, existía la villa del pueblo, que estaban las cabras. Eso lo conocí yo, que este último pastor que estuvo fue el Colástico, un hombre mayor. Pues teníamos la villa del pueblo y todo el mundo tenía cabra. ¿Y sabéis la de cabritos que se consumían aquí? La gente se alimentaba mejor antes. Ahora no come un cabrito nadie porque tiene dinero para pagarlo. Pero si es que antes un cabrito, todo el mundo comía cabrito y todo el mundo tenía leche a punta pala de cabra y compraban leche. Es que era una economía de la zona, pero como empezaron ya los veterinarios a prohibirlo todo, madre mía, empezaron a los que han estudiado. Uy, qué sanidad, uy, qué no sé qué, madre mía. Pues se cargaron toda esa vida. Mira, todas estas aceitunas van a quedar por coger. Hay que otros 2.000 kilos. Fincas abandonadas por todos lados. Mira, ¿cómo está? De ahí para allá, eso sí está trabajado, eso es de ese hombre. Esto está todo abandonado. Y dicen que el aceite está cara. Uy, cara. Poco cara está cuando la gente no viene a coger aceitunas. Esto de rebusco nadie te puede decir nada. Está por la ley, está aprobado. Ahora todavía no se puede, pero ya para el mes este que entra, puedes venir a coger todas estas aceitunas que están. Pero bueno, estas fincas abandonadas nadie te dice nada, te las dan. Ya, aquí viene, seguía a coger aquí 1.000 kilos, ya tiene ciento y pico litros de aceite. Mira, mira cómo están los olivos. Ya. Esto es todo para los pájaros, mira el suelo. Ya.
está cara el aceite, poco cara está cuando la aceituna está por coger. Ya. Es por eso, porque la gente viene aquí a coger aceitunas, ya no saben coger aceitunas, no adelantan. Y empiezan, ¡buah, buah! Que para coger 100 kilómetros toda la mañana. Es lo que pasa. Entonces, ¿qué? Pues dice, vas y compras, ¿qué? Vas y compras una garrafa de aceite y ya está. Claro, pues la gente tiene dinero. Por eso siempre se dice que el mejor capador que hay es el tiempo. Y el tiempo nos va a enseñar a nosotros lo que valen los productos. ¿Lo vais a ver? La burla que estamos haciendo de pisotear los productos, la alimentación, como la estamos pisoteando, pronto vamos a saber lo que vale. Porque ahora mismo, al precio que está el aceite, con toda la aceituna que hay, eso es una burla y un insulto a la sociedad. Buen día, ¿eh? Ya. Ese olivo lleno de zarza, mira cómo está la aceituna. Esto no es que yo os lo diga, esto es que lo veis vosotros. Mira cómo está este olivo, que es un zarzal entero. Mira cómo está la aceituna. Ya, doblado. Ya. Qué tierra más buena hay aquí. Pues nada. Este mundo. Otra finca que abandonada. Si es que hay fincas abandonadas. Si se y así todo abandonado todo, eh. Claro, estos eran pueblos que había 1000 y pico. Y otro ahí. Otro ahí. Me voy, que está el muchacho llamando. Mira, otra finca abandonada. Ya nos castigará el tiempo. El tiempo le dijo al tiempo. Con el tiempo aprenderá. No estamos tomando a broma. Aquí se va a pasar calamidades. Pasa que hay mucho dinero, va al asistente social, te da una ayuda. Vas al centro de comida, te dan alimento. Así tenemos, aquí tenemos a todos mucha soberbia y mucho, pero ya nos pondrán en nuestro sitio. Voy a hacer un pis y no miréis. Mirad. ¿Sabéis cuánto dinero hay aquí ahora mismo? Si hay 5 kilos, 5 euros. Mira, pues pasa una moto de esas de Cross. Eso de vez en cuando pasa un cura, moto, que si te ve, estás con el ganado y sentado, te miran hasta mal. Y dices, ¿esto qué es? Mira, es que estas aceitunas van a quedar todas por coger, mirad. Esto va a quedar todo aquí para los pájaros. Mirad. España es un país rico, aquí hay perras, aquí a punta pala. Me cago en, y empiezan todos, yo tengo, pues el dinero no sirve para nada. Lo que no se puede hacer es pisotear los alimentos. Nunca digas de este agua no voy a beber. Nunca lo digas porque vas a beber. ¿O no es verdad, autóctono? Eso todo era olivar también. Anda, que la que va. Yo decía a los viejos antes que pueden venir los años del hambre. Y toda la gente, aquí qué hambre ni que era aquí. Sobra de todo. Cago en día aquí tenemos, me cago en día no tenemos aquí para comer. Todo que haga falta y más. Venga, cubata. Venga. Entre los políticos que están medios locos, las guerras que se están liando y el abandono rural que está pasando, esto tiene mal fin. No os dais cuenta que esto no puede ser. Estamos los políticos, mira cómo están de la cabeza, atrofiados. Porque están atrofiados, mira la que están liando en España, las guerras que se están liando en el mundo, matándose sin compasión. Que aquí cualquier día que se vuelva a pasar hambre, que os lo digo yo. Y el abandono que hay de campo del mundo rural. Bueno, esto ya no tiene solución, autóctono. Vamos para allá, que está el muchacho llamándome. Este hijo mío no me deja parar. No sé yo. Llevo unos días que estamos pensando en que no se incorpore ya, que devolver el dinero de la subvención. ¿Y por qué es que esto estaba pintado? Bueno, los alcaldes corruptos, ¿no? El ayuntamientucho de mierda te bloquea. Vamos, pero que no es el alcalde es que no coge el teléfono a la alcaldesa. Es que son hasta los funcionarios que están ahí, que son los que no quieren, si son los funcionarios.
engañando y mintiendo ahí vilmente. La secretaria se da de baja porque le da la gana. Y a tomar por saco. Y la secretaria de baja, la alcaldesa no contesta, ni llama, ni le mandan mensajes ni le contesta. Porque es la que le tiene que decir al otro secretario que lo haga. Pero como no se lo diga la que manda no quiere, pues estamos llegando. ¿No veis? ¿No veis lo que es la vida? Al que quiere hacer, no lo dejan. Cago en Dios. Esto es una pena, pero una pena, pero una pena. Esto va a haber una guerra, pero una guerra va a haber. Me voy.